Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío número 82 que se llama transformación de figuras. Consigna: en parejas haga lo que se indica a continuación. Recorten los rombos de la página 157 y calculen su perímetro y área. En uno de los rombos, uno de ustedes recorten sobre la diagonal mayor y forme la figura 1. Sobre el otro rombo, el otro compañero debe recortar sobre la diagonal menor y formar la figura 2. Cada uno calcula el perímetro y el área de la nueva figura que obtuvo. Finalmente, entre los dos respondan las preguntas. Ok, vamos a hacer el ejercicio en el cual pues primero vamos a calcular el área y perímetro de los rombos de la página 157 y después vamos a dividirlos de la siguiente manera para que podamos calcular nuevamente el área y perímetro. Aquí tenemos la página del material recortable, el número 157 de la lección 82 que se llama transformación de figuras. Tenemos aquí los dos rombos, los cuales vamos a recortar completos de esta página. Aquí tenemos ya nuestra figura recortada. Entonces vamos a calcular primero su perímetro. Ponemos la P de perímetro. Nos dice entonces que para calcular el perímetro tenemos que sumar todos sus lados. Aquí ya nos da una medida de un lado, la cual dice que es 7.7. Lo que significa que este lado y este otro lado van a medir también 7.7. Para sacar el perímetro nada más vamos a sumar los lados. Entonces 7.7 más 7.7 más 7.7 más 7.7. Entonces hacemos la suma para sacar nuestro perímetro. Y nuestro perímetro es de 30.8 centímetros. Ese fue nuestro perímetro de nuestro rombo completito. Ahora nos pide calcular el área. Ok, el área se calcula con la fórmula diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Aquí mismo nuestra figura ya nos presenta las medidas de las diagonales. La diagonal mayor es la línea más grande que está de color negro y nos dice que mide 13.2. Y la diagonal menor es la línea más pequeña que está de color azul y nos dice que mide 8 centímetros. Entonces las vamos a multiplicar y las dividimos entre 2. Multiplicamos 13.2 por 8, lo que nos da 105.6 y lo dividimos entre 2, lo que nos queda como 52.8 en centímetros cuadrados. Entonces esta sería nuestra área de este rombo. Ok, ahora nos dice que tenemos que recortar uno de los rombos por la diagonal mayor. Es decir, vamos a recortarlo de esta manera. Y nos dice que el otro compañero, es decir, ustedes, van a recortar su otro rombo por la diagonal menor. Y van a formar las figuras que tenemos ahí. Aquí tengo ya mis rombos recortados. Entonces ahora voy a armar con ellos la figura 1 y la figura 2. La figura 1 se forma con los que corté a través de la diagonal mayor. Y aquí la tenemos ya nuestra figura formada. Y la figura 2 se forma con los que corté a través de mi diagonal menor. Los cuales me pide poner uno abajo y el otro arriba tocándose en la punta. Y aquí tenemos las dos figuras. Ahora nos pide que nuevamente vamos a calcular el perímetro y el área de estas dos figuras que obtuvimos. Ok, yo calculo el de la figura número 1 y ustedes van a calcular el de la figura número 2. Entonces aquí tenemos nuestra figura 1 a la cual vamos a calcular su perímetro y su área. Su perímetro va a ser la suma de todos sus lados. ¿Cuántos lados tiene esta figura? Bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Y cada uno tiene su propia medida. Nos dice que el lado 1 mide 7.7 porque mide lo mismo que este. Entonces el lado 1, lado 6, lado 3 y lado 4 miden 7.7 cada uno. El lado 5 y el lado 2 miden lo que ahora medía la diagonal mayor. Incluso aquí podemos ver la medida que nos dice que es 13.2. Es decir que para el perímetro entonces yo voy a sumar
7.7 más 7.7 más 7.7 más 7.7 más 13.2 más 13.2. Y en total tengo mis 6 medidas diferentes, las 4 pequeñas, que son las de los que antes eran los lados del rombo, y las 2 que representan la medida de la diagonal mayor. Entonces calculo mi perímetro sumando todas esas medidas, y esto nos da como perímetro 57.2 centímetros. Este es mi perímetro de la primer figura. Ahora voy a calcular el área. Para calcular mi área, lo que tengo que hacer es, como no tengo una fórmula para este tipo de figuras puede ser como una mariposa, entonces voy a dividir mi figura en dos. Tengo un triángulo aquí y un triángulo acá. Voy a calcular dos áreas de esos triángulos y luego las voy a sumar para tener el área de toda mi figura. ¿Cómo calculo el área de un triángulo? Pues con la fórmula de base por altura entre 2. ¿Cuánto mide mi base? Bueno, pues aquí yo veo mi triángulo. Lo voy a poner de esta forma. Aquí lo pongo así acostado y puedo ver que mi base era lo que antes era la diagonal mayor. Mi base es 13.2 centímetros. Mi altura va a ser la mitad de lo que antes era mi diagonal menor. ¿Cuánto era mi diagonal menor? Antes aquí nos dice que era de 8 centímetros. Pero ahora solo tenemos la mitad porque la otra mitad está en el otro triángulo. Entonces la mitad solo son 4. Y esto lo voy a dividir entre 2. Entonces multiplico 13.2 por 4, lo que me da 52.8, y lo divido entre 2. Y me queda 26.4 centímetros cuadrados. Esta es mi área de este triángulo. Pero como tengo 2, voy a sumar 2 veces mi área, lo que me da 52.8 como mi área total de la figura completa, que parece una mariposa. Entonces ahora ustedes calculen el área y perímetro de la otra figura. Ya que lo hicimos, ahora ustedes contesten esas 3 preguntas. Inciso A: al recortar el rombo sobre una de sus diagonales, ¿cómo son los dos triángulos que se obtienen? ¿Cómo son estos dos triángulos y cómo son estos dos triángulos? ¿Iguales o diferentes? Aquí lo escriben. Inciso B: ¿qué sucedió con el perímetro del rombo con respecto al perímetro de la nueva figura? ¿Qué pasó cuando nosotros teníamos el primer perímetro del rombo y cuando calculamos el perímetro de esta figura y cuando ustedes calcularon el de esta figura? ¿Qué pasó con los perímetros? ¿Son iguales o diferentes? Inciso C: ¿qué sucedió con el área del rombo con respecto al área de la nueva figura? ¿Qué pasó con el área de los rombos que nosotros calculamos en cuanto al área de esta figura y el área de esta figura? ¿Son iguales o diferentes? Igual aquí lo escriben y así terminamos el desafío del día de hoy.